Mi nombre es Sebastián Lizarazo, Chamox. Soy de aquí de Sogamoso, nombre ancestral de este territorio es Suamox. Soy artista plástico empírico y bioconstructor. Básicamente la inspiración del arte que hago es la naturaleza y la ancestralidad. Y la naturaleza no solo desde lo que percibimos físicamente, sino lo que hay más allá, lo que hay detrás de eso, ¿no? Esa espiritualidad y esa inteligencia genética de la naturaleza para todo el tiempo estarse desarrollando y progresando y hacerle resistencia al concreto, a la civilización, ¿sí? Yo creo que ustedes lo han visto como mm, todo lugar que deja de ser transitado empieza a llenarse de maleza y como a veces de un andén, de una pared, se quiebra el concreto y brota una planta, ¿sí? Plantas de semillas muy pequeñas. Entonces, ese tipo de cosas me han inspirado a hacer lo que hago, ¿sí? Eso y lo que dejaron los ancestros como los petroglifos, los usos y costumbres que están pues en mi familia, que están en nuestra sociedad, en nuestros abuelos campesinos, somos descendientes de un pueblo indígena, entonces que es algo que no debemos olvidar. Entonces esos usos y costumbres y esas montañas que caminamos y esa naturaleza en la que vivimos son las que, digamos, de alguna forma han influenciado el arte que hago. Los petroglifos que dejaron los ancestros me han inspirado mucho para diseñar patrones, diseñar filigranas, que son con las que básicamente tejo el pensamiento ahí con los colores, tejo con tejer la luz, ¿no? Viene del mito de Chiminigawa, que es el creador que teje el universo con la luz. Entonces, de los petroglifos he tomado como esos diseños para crear patrones con los que creo las luces y las sombras de los trabajos que hago. Buenas tardes, estamos en el Museo Arqueológico Eliezer Silva Celis, dependencia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Mi nombre es Margarita Silva Montaña, antropóloga de la Universidad Nacional y ya llevo más de 30 años acá en este museo tratando de conservar, proteger y divulgar este valioso patrimonio arqueológico a nivel nacional. Este museo, precisamente hace 80 años, por esta época, inician los trabajos de investigación por el fundador Eliezer Silva Celis, uno de los pioneros en la arqueología y la antropología en el país, quien llega delegado por el Ministerio de Educación y el Instituto Etnológico Nacional a este sitio con el fin de ubicar dónde quedaba el asentamiento de la antigua Suamox, que en lengua chibcha quería decir Sua, Sol y Mox, pueblo. Sua, Sol y Mox, pueblo, o sea, el pueblo del sol, la morada del sol. Bueno, los Muiscas se sabe que habitaron, pues se les ha colocado una fecha desde el siglo I hasta el siglo XVI, en donde podemos ver pues las evidencias a través de las investigaciones arqueológicas de todos los objetos y elementos y la memoria que ellos dejaron a través de estas evidencias y también dentro de las permanencias que todavía quedan en algunos sectores de este territorio.
Pues son muchísimas las enseñanzas y pues en general fue una cultura muy destacada que estaba en pleno florecimiento precisamente a la llegada de los españoles. De acuerdo a Silva Celis, él dice que pues fue una cultura que llegó con tuvo un desarrollo muy alto desde el punto de vista espiritual, cultural, económico, por sus transacciones que hacían, su trueque, su intercambio, que se refleja precisamente en los tejidos, por ejemplo, muy bien elaborados, donde utilizaron como materia prima el algodón para hilarlo. Y uno de los aspectos que resaltan los españoles es la finura y la delicadeza de las mantas, de los tejidos. Mi interés por abarcar este tipo de temas es hacer un aporte a la cultura, a conocer nuestra cultura, primero desde Sogamoso y después como boyacenses, finalmente pues como colombianos. La idea es rescatar desde las artes plásticas y visuales el enfoque o la tradición, los orígenes de todas nuestras costumbres, tradiciones, oficios que han venido y que tienen una parte tanto indígena como pues, colonial a través de la conquista europea. Mi tema se enfocó en Bochica, el personaje del que se cuentan, que hay varias versiones, historias de lo que él hizo en este territorio. La importancia de Bochica, basado en las crónicas, es que él trae como la civilización, por así decirlo, a los primeros indígenas que habitaban el territorio. Él trae el conocimiento en artes y oficios como los textiles. A partir de él es que los primeros indígenas empiezan a usar tejidos en algodón, que empiezan a cocinar la cerámica, que empiezan a pintar el arte, a hacer arte rupestre o el cultivo de maíz, pues los diferentes aspectos religiosos y técnicos y artísticos de los indígenas. Ahora como muralistas, la importancia y la responsabilidad que tenemos, digamos, en la ciudad de Sogamoso es como conservar y transmitir de la mejor manera todo el pasado indígena, todas sus historias, sus tradiciones, igual siguen llegando y que están vivas en nuestras propias tradiciones ahora contemporáneas, ¿no? Todas las diversas técnicas culinarias que vemos ahora, todo tiene una herencia indígena que como artistas, y yo me he enfocado como en preservar y en contar al público qué es lo que tenemos, de dónde venimos, y pues buscar un camino hacia dónde vamos a llevar nuestra identidad y nuestra cultura. Digamos, dentro de los aportes, pues la parte agrícola, ellos tenían un conocimiento muy grande sobre las semillas, ya eh, tenían cultivos bastante extensos porque la población pues iba creciendo y cada vez una de las necesidades más urgentes y preocupaciones era precisamente el alimento, de dónde iba a salir el alimento. Entonces tenían una alimentación muy variada, muy rica en proteínas, cultivaban no solamente el maíz, sino las papas, mucha variedad de papa, también el tomate, el ají, la uyama, la calabaza, la curuba, las frutas como los anones, la chirimoya, los mortiños, la papayuela, dentro de como los frijoles también hacían parte de su dieta alimenticia, cazaban especialmente venados, donde consumían su carne, curíes, conejos, pero era una caza no indiscriminada, sino era una caza muy selectiva, especialmente la del venado. La observación astronómica, el cosmos, su cosmovisión y su cosmogonía, pues tenía un alto conocimiento con base en la admiración, en la observación
y donde se puede observar en que eran pueblos profundamente observadores y contemplativos. Ellos observaron todos estos fenómenos que ocurrían en el universo, teniendo en cuenta que su cosmogonía estaba dividida como en 3 niveles importantes: el supramundo, habitado por las estrellas como el Sol, la Luna y las estrellas los demás astros, estrellas, planetas; el mundo, donde era habitado por los seres humanos, las plantas, los animales, el agua, todo lo básico y lo necesario para la vida humana; y ese inframundo donde iban a reposar las personas que fallecían. Bueno, en Sogamoso tengo más o menos unos 20 murales. Yo empecé con esta actividad hace 30 años en Tunja, pero el primer mural que hice aquí en Sogamoso, que es mi tierra, fue el de la raza de maíz, ese lo hice en el 2000. Ese mural lo he retocado 3 veces por favor del dueño del edificio. Ese ya se convirtió como una especie de referente dentro de lo que es la cultura sogamoseña. Ese, y al frente hay otro mural que habla sobre la quema del Templo del Sol. ¿Por qué yo empecé a hacer eso? En esa época Sogamoso vivía como una especie de proceso de aculturización. La Casa de la Cultura se había acabado. eh, en esa época no teníamos Secretaría de Cultura, sino la cultura se manejaba era por un apéndice loco que tenía la Secretaría de Cultura, y era la unidad de, ¿qué? La Secretaría de Educación tenía un apéndice que era la unidad de cultura. Entonces todo lo que eran los procesos culturales en esa época eran un poquito desordenados, y yo tenía como ese afán de mostrar la cultura de nosotros, sobre todo a los pelados, a la gente que viene detrás, a las nuevas generaciones, para que ellos se dieran cuenta más o menos de dónde venimos y para dónde vamos con el cuento de la cultura. Ahorita tenemos varios proyectos con 3 colectivos que estamos manejando. Hay un colectivo de niños, hay un colectivo de nosotros, el colectivo Sumersivo, que estamos ahorita haciendo una cantidad de murales también. Y ahorita apareció en escena un colectivo de niñas, de mujeres muy talentosas. Vamos a ver cómo nos va con nuestro primer mural, que lo vamos a hacer en 15 días. Vamos a empezar con ese trabajo. Y por ejemplo, yo dentro del trabajo que nosotros hacemos con muralismo y eso, tenemos muy en cuenta lo que el legado que nos dejaron, ¿no? Con las pinturas de Pilar y Ceibita, las pinturas rupestres de Isa, los petroglifos y todo eso, y tratamos de manejar siempre la misma temática, no saliéndonos mucho del asunto, sino manejando más bien el legado que ellos nos dejaron de forma pictórica, ¿no? La iconografía que nos dejó, que es muy antropomorfa, muy zoomorfa, sobre todo zoomorfa, hay muchas referencias animales. Los muiscas no alcanzaron a llegar dentro de su formación a hacer escritura, entonces no tenemos ningún tipo de escritura de ellos, pero sí tenemos referentes directos dentro de las cenefas y dentro de las decoraciones que ellos hacían, por ejemplo, en cerámica para sus ritos. Y hemos encontrado, dentro de todo lo que hemos investigado, que para el rito que se usaba, por ejemplo, para la madre primigenia, para la madre Bachoe, había un grafo muy interesante que hacía referencia a ella. Y es un grafo muy bonito que yo lo utilicé en el mural que hice de la madre Bachoe. Entonces siempre estoy como mostrando la imagen y dando como una especie de referente histórico, ¿sí? Para enriquecer más ese de pronto legado cultural, ¿no? Para generar sentido de pertenencia y conocimiento del asunto. Entonces, por ejemplo, la posición y la ubicación aquí del recinto sagrado construido en honor al sol fue a través de esas observaciones, de tal manera que vemos que su posición corresponde. Las ventanas y puertas de acceso al recinto están ubicadas en el oriente y en el occidente, con el fin de observar ese fenómeno. De tal manera que ellos veían que el sol salía por un punto extremo, pues hoy en día sabemos que es en el oriente, y luego iba corriendo, corriendo hasta llegar a otro punto extremo y se quedaba como quietico, y de ahí empezaba nuevamente su retorno
hasta llegar al punto extremo donde inicialmente había salido. Estos dos puntos extremos es lo que hoy en día llamamos los solsticios. Y solsticio quiere decir sol quieto. Entonces la ubicación acá del recinto precisamente corresponde con ese fenómeno. Esos dos solsticios van a ser entre el 19, 20 y 21 de diciembre, que es el solsticio, pues nosotros llamamos acá de fin de año porque no tenemos ni invierno ni verano, porque estamos en el trópico y no hay estaciones marcadas, pero sí hay cambios de clima. Hay temporadas de lluvia y temporadas de sequía. Entonces ellos observaban que el sol salía por un punto extremo entre el 19, 20 y 21 de diciembre, y esos rayos van a entrar por la ventana superior que está ubicada hacia el oriente del templo y se van a alinear con el poste central. Como la Tierra sigue moviéndose, hoy en día sabemos que no es el Sol el que se mueve, sino la Tierra en la que se mueve. Cuando la Tierra vuelva a estar en el punto más extremo con respecto al eje solar, en junio, que es el otro momento donde el Sol aparentemente va a estar quieto y va a emprender su regreso, que es el solsticio de junio, del 19, 20 y 21 de junio, cuando el Sol se está ocultando aparentemente hacia el occidente, sus rayos solares van a volver a alinearse en la tarde con el poste central. Entonces, de diciembre a junio son 6 meses y 6 meses de retorno son 12 meses que conformaban el calendario solar muisca. Pues es una de las cosas que más lo animan a uno cuando uno está pues, pintando en la calle y la gente agradece, la gente se pone feliz porque es algo que está generando un buen ambiente y que bueno, estamos cambiando el discurso de pronto del urbano, ¿sí? Pues de esa constante rabia que pues también es necesario denunciar, ¿sí? Pero pues ya sabiendo todo esto hay que también iniciar los cambios y empezar a generar nuevos tipos de propuestas, nuevas energías que no solo embellezcan, sino que dejen un mensaje.